Un rasgo característico de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en Estados Unidos, fue el auge de un nuevo tipo de fundamentalismo cristiano. No duró lo suficiente como para llegar a asociarse a ninguna confesión. Para ser un creyente auténtico habría que renacer en Cristo. Esta idea obsesiva iba acompañada de ritos de curación, exorcismos, evangelistas televisivos, la complicada teoría de dispensacionalismo y el concepto del rapto, que parecía sugerir que cuando llegara el inminente fin del mundo, los cristianos serían enviados al cielo, como los personajes de la popular serie televisiva titulada Star Trek. Hoy, en Crónica Lunares, hablaremos del rapto. Estas ideas de rapto religioso que se ha dado mucho para la gente que es creyente en este tipo de teorías. Y pues nada, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's. Estás escuchando Crónica Lunar, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La expresión renacer procede del Evangelio de San Juan, donde dice que quienes renazcan verán el cielo. En la década de 1960, una moda evangélica se extendió en el uso de este término, especialmente en Estados Unidos, que aludía específicamente a un renacimiento espiritual, es decir, a la aceptación renovada de Jesucristo en la vida individual. Muchos cristianos renacidos pertenecían a iglesias independientes o semi-independientes, como el movimiento de la iglesia en casa, que se había desvinculado de los baptistas. Y efectivamente, los miembros de este movimiento solían bautizarse sumergiendo todo el cuerpo bajo el agua. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden seguir, donde se pueden poner en contacto con nosotros, como Crónica Lunares Dizun, en Facebook, en YouTube y como crónicalunares.sun en Instagram, donde nos pueden dejar ahí su mensajito, o sí, en las imágenes que tenemos de las cuales hacemos nuestros programas ahora en el viernes, los Veneris Dice, que hablamos sobre historia del arte, y pues vamos subiendo las imágenes ahí para las personas que nos están siguiendo los viernes y que están escuchando este programa que hacemos de historia del arte, pues allá también nos pueden seguir. Y pues nada, vamos a hacer la primera pausa y regresamos. Esta nueva camada de iglesias independientes fomentaba un estilo cultural libre, próximo al pentecostalismo y al movimiento carismático, otra moda de los años 60 que insistía en la necesidad de abrirse a los dones del Espíritu Santo. Otro rasgo de los servicios religiosos de este movimiento eran los oratorios del infierno, los exorcismos y las curas. El rapto se desprendía de la peculiar lectura de algunos de estos evangelistas y fundamentalistas hacia la predicción de San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el Nuevo Testamento, según la cual, cuando Dios descendería a la tierra en el momento del juicio final, resucitarían en primer lugar los que murieron unidos a Cristo. Después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos entre nubes y saldremos por los aires al encuentro del Señor. Este pasaje se interpretaba como una promesa, mientras el resto del mundo se hunde en una era de tribulación, en el Armagedón predicho en el libro del Apocalipsis.
Los pocos elegidos o renacidos serán salvados mediante un rapto, que los sacará de la zona de conflicto para llevarlos al cielo. Este rapto se prolongará durante un periodo determinado de unos 7 años, antes del retorno a una tierra despejada, y que gobernará a Jesús desde Jerusalén durante 1000 años. Esta versión contradice cualquier otro principio cristiano, pero ha resultado muy cautivadora y popular. Un exponente clave de esta concepción del rapto es un veterano capitán de un remolcador de Mississippi que lideró el fundamentalismo cristiano, Hal Lindsey. Su libro The Lake Great Planet Earth ha vendido 35 millones de ejemplares en todo el mundo desde que se publicó en el año de 1970. También el reverendo Jerry Falwell predicó con entusiasmo el rapto. Falwell era un destacado fundamentalista relacionado con la Convención Baptista Sureña, que estableció una organización política sectaria llamada Mayoría Moral, vinculada al Partido Republicano, y que decía así: viajaréis en el automóvil, predicaba, y cuando la trompeta suene, vosotros y otros creyentes, renacidos en ese automóvil, seréis raptados, desapareceréis y solo quedarán vuestras ropas. De pronto, los que no se hayan salvado sentirán miedo al ver que el automóvil avanza sin conductor. Vamos a hacer nuestra pausa, no sin antes recordarles las plataformas donde nos pueden escuchar, donde nos pueden seguir en nuestro programa de Crónicas Lunares de Zoom, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en Radio Republic, en Anchor, en Breaker, en SoundCloud, en TuneIn. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos enseguida. El rapto puede estar asociado a una escuela evangélica del pensamiento denominada dispensacionalismo, que surgió en el siglo XIX con los escritores de un evangelista de origen irlandés llamado John Nelson Darby. Darby fue uno de los fundadores de la Hermandad de Plymouth, aunque se desvinculó de ella más tarde para fundar la Hermandad Exclusiva. Los dispensacionalistas dividen la historia de la humanidad, de acuerdo con el relato de la Biblia, en una serie de dispensas o periodos, cada uno de los cuales se caracteriza por una determinada forma de intervención de Dios en los asuntos humanos. La teoría se basa en una lectura peculiar y sesgada de las Escrituras que la mayoría de los cristianos no admite y que suele denominarse literalista, a pesar de que en realidad no sea precisamente literal, sino bastante imaginativa. Las 7 dispensas o periodos son: 1. La inocencia, previa a la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. 2. La conciencia, desde Adán hasta Noé. 3. El gobierno, desde Noé hasta Abraham. 4. La promesa, desde Abraham hasta Moisés. 5. La ley, desde Moisés hasta Cristo. 6. La iglesia de la gracia, que es la actualidad. Y 7. El reino, el inminente final de los tiempos. Las especulaciones originales de Darby han sido rehabilitadas y promovidas recientemente por la actual corriente espiritual dispensacionalista del Seminario Teológico de Dallas, en Texas. Entre las lecturas más recientes de la teoría se encuentra la interpretación según la cual el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948 fue el primer paso hacia el final del mundo, de acuerdo con lo que profetizaba el Apocalipsis. Asimismo, los dispensacionalistas sostienen que toda la historia reciente de Oriente Medio se encuentra narrada en el libro de Apocalipsis y que el mundo avanza lenta pero inexorablemente hacia una tercera guerra mundial que se originará
en esa zona. Sin necesidad de la ciencia, sin trajes ni naves espaciales, habrá algunos que viajarán a un lugar glorioso, tan bello e imponente que ni siquiera podemos imaginarlo. Hal Lindsey. Aunque algunos críticos han indicado que el concepto de rapto tiene rasgos de ciencia ficción, estos rasgos se advierten con mayor claridad en la Iglesia de la Cienciología, una organización, algunos la consideran un culto, de 8 millones de personas fundada en 1953 por el escritor de ciencia ficción Ronald Hubbard. No se inscribe en la familia cristiana y sus creencias se basan en el sistema de autoayuda creado por el propio Hubbard, que se conoce con el nombre de Dianética. Según esta, los seres humanos somos espíritus inmortales que hemos perdido la conexión con Dios y con el cosmos. La cienciología pretende restablecer esta conexión. La secta destaca por la celebridad de algunos de sus miembros como Tom Cruise o John Travolta. Mi única empresa es Dios. Billy Graham. En el siglo XX, el cristianismo ha captado adeptos sirviéndose de medios de comunicación para difundir su mensaje entre las masas. Del mismo modo que antaño se sirvió de los pupilos de las iglesias o de las tribunas improvisadas de los predicadores ambulantes. Inicialmente se incorporó a la radio y luego, en los años 50, a la televisión. El obispo norteamericano Fulton Sheen llegó a alcanzar audiencias de 30 millones de espectadores, y con premios Emmy, con sus sencillas conversaciones televisivas en pantalla. Sin embargo, quienes más prosperaron en este medio televisivo fueron los predicadores protestantes, el más notable de los cuales ha sido Billy Graham, miembro de los baptistas sureños. En los años 80 el evangelismo televisivo se vio envuelto en el escándalo a causa de irregularidades financieras y sexuales que implicaban a presentadores célebres como Jim y Tammy Faith Baker y Jimmy Stewart, a los que se les retiró de antena. En la década de 1820, J.N. Darby establece las dispensas. En la década de los 50, de 1950, los primeros evangelistas televisivos son los que se empezaron a ver en estos medios. En la década de 1960 fue el auge de los cristianos renacidos, y en la década de 1970, Hal Lindsey publica The Late Great Planet Earth. Esto fue Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun. Hoy es día 23 de noviembre. Espero que se encuentren muy bien. 23 de noviembre del año del Señor 2021. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que a continuación les tenemos nuestro programa también aquí de Así habló Zaratustra, de la muerte libre, de nuestro libro pues Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Y pues nada, eso se los dejamos a continuación. Espero
espero que nos acompañen hasta el final. Les mando un abrazo muy fuerte, les agradezco mucho el tiempo que se toman para podernos descargar y estar aquí con nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana con nuestro tema del judaísmo, de ser judío. Y pues sin más ni más, les agradezco todo el tiempo. Y pues sin más ni más, muchísimas gracias por estar. De la muerte libre, Friedrich Nietzsche. Muchos mueren demasiado tarde y algunos mueren demasiado pronto. Todavía suena extraña esa doctrina. Muere a tiempo. Morir a tiempo, eso es lo que Zaratustra enseña. En verdad, quien no vive nunca a tiempo, ¿cómo va a morir a tiempo? Ojalá no hubiera nacido jamás. Esto es lo que aconsejo a los superfluos. Pero también los superfluos se dan importancia con su muerte, y también la nuez más vacía de todas quiere ser cascada. Todos dan importancia al morir, pero la muerte no es todavía una fiesta. Los hombres no han aprendido aún cómo se celebran las fiestas más bellas. Yo os muestro la muerte consumadora, que es para los vivos un aguijón y una promesa. El consumador muere su muerte victoriosamente, rodeado de personas que esperan y prometen. Así se debería aprender a morir, y no debería haber fiesta alguna en que uno de esos moribundos no santificase los juramentos de los vivos. Morir así es lo mejor, pero lo segundo es morir en la lucha y prodigar un alma grande. Tanto al combatiente como al victorioso les resulta odiosa esa vuestra gesticuladora muerte que se acerca furtiva como un ladrón, y que sin embargo viene como Señor. Yo os elogio mi muerte, la muerte libre que viene a mí porque yo quiero. ¿Y cuándo querré? Quien tiene una meta y un heredero, quiere la muerte en el momento justo para la meta y para el heredero. Y por respeto a la meta y al heredero, ya no colgarán coronas marchitas en el santuario de la vida. En verdad, yo no quiero parecerme a los cordeleros. Estiran sus cuerdas y al hacerlo van siempre hacia atrás. Mas uno se vuelve demasiado viejo incluso para sus verdades y sus victorias. Una boca desdentada no tiene ya derecho a todas las verdades. Y todo el que quiera tener fama tiene que despedirse a tiempo del honor y ejercer el difícil arte de irse a tiempo. Hay que poner fin de dejarse comer en el momento en el que sabemos mejor. Eso lo conocen quienes desean ser amados durante mucho tiempo. Hay ciertamente manzanas agrias, cuyo destino quiere aguardar hasta el último día de otoño. A un mismo tiempo se ponen maduras, amarillas y arrugadas. En unos envejece primero el corazón y en otros el espíritu. Y algunos son ancianos en su juventud, pero una juventud tardía mantiene joven durante mucho tiempo. Algunos, el vivir se les malogra. Un gusano venenoso les roe el corazón. Por ello, cuiden tanto más del que no se les malogre al morir. Algunos no llegan nunca a estar dulces, se pudren ya en el verano. La cobardía es lo que los retiene en su rama. Demasiados son los que viven, y durante demasiado tiempo penden de sus ramas. Ojalá viniera una tempestad que hiciese caer del árbol a todos esos podridos y comidos de gusanos. Ojalá viniesen predicadores de la muerte rápida. Estos serían para mí las oportunas tempestades que sacudirían los árboles de la vida. Pero yo oigo predicar tan solo la muerte lenta y paciente con todo lo terreno. Ah, ¿vosotros predicáis paciencia con las cosas terrenas? Esas cosas terrenas son las que tienen demasiada paciencia con vosotros, hocicos blasfemos. En verdad, demasiado pronto murió aquel hebreo a quien honran los predicadores de la muerte lenta,
y para muchos se ha vuelto desde entonces una fatalidad el que él muriese demasiado pronto. No conocía aún más que lágrimas y la melancolía propia del hebreo. Junto con el odio de los buenos y justos, el hebreo Jesús, y entonces lo acometió el anhelo de la muerte. Ojalá hubiera permanecido en el desierto y lejos de los buenos y justos. Tal vez habría aprendido a vivir y a amar la tierra, y además a reír. Creedme, hermanos míos, murió demasiado pronto. Él mismo se había retractado de su doctrina si hubiera alcanzado mi edad. Era bastante noble para retractarse, pero todavía estaba inmaduro. Y de manera inmadura odia también al hombre y a la tierra. Tiene aún atados y torpes el ánimo y las alas del espíritu. Pero en el adulto hay más un niño que en el joven, y menos melancolía. Entiende mejor de muerte y de vida. Libre para la muerte y libre para en la muerte. Un santo que dice no cuando ya no es tiempo de decir sí. Así es como él entiende de la vida y de la muerte. Que vuestro morir no sea una blasfemia contra el hombre y contra la tierra, amigos míos. Esto es lo que yo le pido a la miel de vuestra alma, que vuestro morir dejen seguir brillando vuestro espíritu y de vuestra virtud, cual luz repentina en torno a la tierra. De lo contrario, se os habrá malogrado el morir. Así quiero morir yo también, para que vosotros, amigos, améis más la tierra por amor a mí, y quiero volver a ser tierra para reposar en aquella que me dio la luz. En verdad, una meta tenía Zaratustra. Lanzó su pelota. Ahora, amigos, sois vosotros herederos de mi meta. A vosotros os lanzo la pelota de oro. Más que nada prefiero, amigos míos, veros lanzar la pelota de oro, y por ello me demoro aún un poco en la tierra. Perdonádmelo. Así habló Zaratustra.